Queridos amigos y hermanos, bendiciones. Una vez más estamos aquí felices en este programa de charlas de Café con Biblia. Este es nuestro programa número ya 69 y hemos estado hablando todo este último ciclo del programa acerca de la vida de hombres y mujeres que impactaron su generación para el Señor, basados en el libro Generales de Dios, primer tomo del hermano Robert Liardon. Y bueno, gloria a Dios que podemos hablar de esto. Y hoy día vamos a abarcar la vida de un hermano que fue grandemente usado en Inglaterra y luego en el resto del mundo, principalmente viajando a Estados Unidos y Europa. Muy conocido él porque fue una persona que Dios utilizó para resucitar, levantar entre los muertos a varias personas. Pero no solo eso, sino que pudo dejarnos un legado en cuanto a ciertas claves o ciertos principios acerca de cómo operar en fe y podemos decir, en el don de fe, y lo vamos a ir recapitulando. Vamos a hablar hoy día acerca del hermano Smith Wigglesworth. Jaimito, te doy la bienvenida, como anfitrión del programa. Qué gusto verte, cómo has estado. Tu saludo y vamos entrando en materia. Bendiciones. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en este programa 69 hablando sobre un tema que hemos tomado hace varios programas atrás. Empezamos hablando de avivamiento, ¿no? Amén. Y hablando de avivamientos, empezamos a tocar algunos aspectos de los avivamientos. Un avivamiento que tuvimos acá en nuestro país hace 51, 52 años atrás, Luchito. Pero ese tema de hablar de avivamientos nos llevó, siempre teníamos nosotros ese interés de poder hablar sobre los generales de Dios. Es el título que le da el autor de este libro que tú has mencionado, ¿no? Robert Sliardon. Les da este título, que es un título que los honra a estos hombres y mujeres. Me gusta hacer ese énfasis, hombres y mujeres, ¿no? Que fueron usados por Dios, Luchito. Por si acaso, el hermano Robert Liardon después escribe otros libros y ha estado escribiendo todavía otros libros, incluyendo como generales de Dios, por ejemplo, a los generales de la Reforma. No hemos tocado el tema de los generales de la Reforma. Nos hemos concentrado, Luchito, en el libro azul de Robert Liardon, que Ya. tiene que ver con todos aquellos hombres y mujeres que fueron usados por Dios en todo lo que fue el movimiento pentecostal. Tú y yo hemos reconocido a lo largo de nuestras charlas, en nuestras charlas que tenemos entre nosotros, siempre hemos reconocido que nuestras raíces como ministros, nuestros ministerios tienen sus raíces en el pentecostalismo, ¿no? Porque el movimiento pentecostal lo que hace es restaurar las manifestaciones sobrenaturales. Dios utiliza a varios hombres y mujeres que tienen sus ministerios principalmente a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Bueno, cuando hablemos de Catherine Kuhlman, vamos a hablar que ella ya está más allá de los Mm. principios del siglo XX, pero todos estos hombres y mujeres fueron usados por Dios para restaurar aquello que para nosotros es importante, ¿no? Las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Creemos en un Dios sobrenatural. Tenemos testimonio en nuestro propio país de un avivamiento que manifestó lo sobrenatural de Dios el año 73, 74 del siglo anterior, 1973, 1974. Y Luchito, vemos que lo sobrenatural de Dios de alguna manera no fue quitado de la iglesia como muchos piensan, como muchas enseñanzas y doctrinas se han levantado, el cesacionismo entre ellas, que lo Ujú. sobrenatural de Dios ya no es para este tiempo. Ahora, Luchito, hemos hablado sobre grandes hombres y mujeres, hemos hablado de John Alexander Dowie, estuvimos hablando de María Woodworth Ether, estuvimos hablando de John G. Lake, pero ahora vamos a hablar sobre este general de Dios, tal vez uno de los títulos más honrosos que se le puede dar a estos hombres y mujeres, este general de Dios que se llama Smith Wiggles. Cuando vemos su ministerio, cuando vemos lo que caracterizó el ministerio de este gran hombre de Dios, de este general de Dios,
Luchito, sin temor a equivocarme, creo que es uno de los ministerios más espectaculares que nosotros vemos como parte de todos estos ministerios, todos estos hombres y mujeres que tuvieron un llamado de Dios y en el que se restauró lo sobrenatural de Dios. Principalmente cuando hemos hablado sobre las manifestaciones sobrenaturales, hemos hablado sobre sanidad, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, cómo Dios empieza a restaurar lo sobrenatural de Dios, lo vemos a Alexander Dowie, ¿no? Pero principalmente moviéndose en esto que tiene que ver con la sanidad. Vemos a otros generales de Dios, la vemos a la propia María Woodward Ether, a propio John G. Lake, moviéndose en lo que eran las sanidades, ¿no? Los dones de sanidades, porque es así como la Biblia los menciona, ¿no? Lo menciona en plural y dice los dones de sanidades. Pero cuando llegamos a la vida de Smith Wigglesworth, vemos a alguien que operó de una manera, yo diría, espectacular, ¿no? En lo que son todas estas manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Vemos a este hombre de Dios, Luchito, cuyo testimonio documentado da evidencia de que no solamente se movía sanando a los enfermos, sino que resucitó muertos, personas que habían partido. Él es usado por Dios para resucitarlos, para volverlos a la vida. Entonces, Luchito, este gran hombre de Dios tiene mucho que enseñarnos y mucho que tenemos que aprender de él. Te paso la palabra, Luchito. ¿Cómo puedes tú introducirnos a la biografía de este gran hombre de Dios? ¿Qué aspectos podemos mencionar de él, no? Tengo entendido que él nació en una familia que tenía muchas carencias, ¿no? Tengo entendido que él empezó a trabajar arrancando nabos desde los 6 años, un niñito de seis Ujú. años trabajando para ayudar económicamente a su familia. Pero justo esas circunstancias de su niñez y demás, tal vez hayan aportado para que él pueda conocer al Dios a quien después él sirvió y que dio una muestra tan espectacular de un Dios sobrenatural. Luchito, ¿cómo empezamos a hablar de este gran hombre de Dios? Te paso la palabra, querido hermano. Amén. El hermano Smith Wigglesworth nació en Yorkshire, cerca ahí en Inglaterra, el 8 de junio de 1859. Y como tú bien dices, el biógrafo habla acerca de que nació en una familia que era pobre, la característica de carencia era evidente durante los primeros años de su vida, pero trabajó desde muy pequeñito ayudando, ¿no? En una plantación de nabos, cosechando nabos, ya cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Ahora, para trazar la línea de tiempo, él fue contemporáneo a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. De hecho, él fue Exacto. grandemente influenciado por el viento salvacionista que provocó este movimiento del Ejército de Salvación, que hacía ese énfasis, ¿no? En ganar vidas. Y realmente, bueno, el biógrafo llama a apóstol de fe a Smith Wigglesworth, entendiendo que algo que es característico en la vida de él era el fruto o podemos decir, el respaldo que se podía ver y la evidencia de la fe del hermano Smith Wigglesworth a la hora de ministrar. Pero en realidad él no tenía un ministerio apostólico, él era Exacto. evangelista. Exacto. Él siempre tuvo carga por las vidas y una de las cosas marcantes en su vida también, ya cuando estaba en el ministerio, es que él desarrolló compasión por las personas que no conocían al Señor, Exacto. desarrolló compasión por la gente que sufría enfermedades y posiblemente esa fue una de las claves para que tuviera un ministerio tan exitoso. ¿No? Él viene entonces, él desarrolla desde temprana edad una sólida ética de trabajo, entiende el valor del trabajo, de ser esforzado en el trabajo que uno realiza. Eh, es influenciado grandemente por una de sus abuelas que pertenecía a una iglesia wesleyana, que es una iglesia, podemos decir, las más próximas al trabajo y al fruto de Juan Wesley, ¿no? Que después Una vinieron a iglesia ser los metodista. metodistas, ¿no? Sí, pero los metodistas fueron un poquito después de los wesleyanos, fueron como un paso adelante en eso. Nace de nuevo a los 8 años, comienza a asistir con su familia a una iglesia episcopal y a los 13 años él y su familia se mudan a otro lugar en Bradford,
donde él desarrolla su trabajo y empieza a vivir ahí, ¿no? Asiste a una iglesia metodista y es interesante, debido a la carestía, a la carencia que él tenía y a la necesidad que se tenía en casa. Él no puede tomar una educación formal en todo el sentido estricto de la palabra. Entonces, él en algún momento aprende a leer, pero con muchas dificultades, con muchos errores. Nunca se dio mucho a estudiar porque no tenía la posibilidad. Económicamente había una necesidad de él necesitar coadyuvar con la economía del hogar trabajando y todo lo demás. Así que aprende a leer, digamos, muy casualmente, no sabía escribir y eso lo limita mucho, ¿no? Sin embargo, es algo interesante que, bueno, años después él perfecciona su lectura ya casado y con su esposa, la hermana Polly. Y en realidad muchos determinan que el único libro que él tenía de lectura, que él había establecido como un libro de lectura en su vida, fue la palabra de Dios. Él no leía nada más que no fuera la Biblia. O sea, era algo muy marcante en su vida. Bueno, en 1875, dice el Ejército de Salvación, abre una obra en Bradford y él se junta a ellos, a pesar de que asistía a una iglesia de corte episcopal y alguna vez se le había compartido la palabra con buenos resultados. Él celebra el hecho de que el Ejército de Salvación llega a la ciudad de Bradford y se abre una especie de congregación ahí. Él se junta a ellos, aunque nunca llegó a ser parte formal del Ejército de Salvación como tal, pero él se identificaba mucho con la intención, con la iniciativa que tenían los hermanos del Ejército de Salvación de ganar vidas para Cristo. Entonces, ya a los 16 años él aprende acerca del oficio de plomero, trabajando con una persona aprendiendo este oficio, se le ministra acerca de la importancia del bautismo en agua como una ordenanza del Señor, así que se bautiza en agua, y él decide dedicarse al evangelismo, ¿no? Y un tiempo después, en otra ciudad, en Liverpool, dice, él comienza a predicar a niños que eran pobres en la ciudad. Él de su propio bolsillo les daba comida, ayudaba para sus necesidades. Él era una persona muy compasiva. Visitaba también los hospitales y predica en varios cultos del Ejército de Salvación, porque llega a ser un evangelista, una persona que tiene carga y es motivado buscando la salvación de los demás, anunciando el Evangelio de Cristo. Viene a ser alguien que Dios comienza a usar, porque él, al ser muy disciplinado en su vida de trabajo, era muy disciplinado en la lectura de la palabra, en su vida devocional. Pero todavía él no llega al nivel cúspide, digamos, de su desarrollo como ministro ministerial, porque él, él básicamente era un laico, ¿no? Lo que se entiende una persona que en su tiempo disponible y se disponía mucho de eso para ministrar, pero él comienza a trabajar como un plomero y se hace muy exitoso, era muy hábil en medio de todo esto. Y en algún momento llega a conocer a la hermana Polly. La hermana Polly, o Polly, era una persona que no era nacida de nuevo, pero va a una campaña donde finalmente recibe al Señor. Ahí él la mira, le echa el ojo, como se puede decir. Y es interesante porque Polly venía de un trasfondo familiar, de una iglesia, de sus papás de una iglesia de trasfondo puritano, pero que se habían hecho mucho dinero vendiendo licor y todas esas cosas. Exacto. Y es interesante que Polly, aunque no era cristiana en ese momento, tenía la convicción de no sacar provecho ni ventaja ni beneficio de lo que ella entendía, algo que estaba totalmente peleado con la doctrina de la iglesia a la cual sus papás asistían. Así que renunció a la herencia esa, vino a ser salva y ella sí nació en el Ejército de Salvación y poco a poco, bueno, más que poco a poco, rápidamente empezó a ser considerada una de las personas líderes en el Ejército de Salvación porque era muy consagrada, era muy, muy, muy metida en la obra y todo.
Y años después, algún momento, el hermano Smith Wigglesworth dijo, todo lo que soy hoy se lo debo a ella por la gracia de Dios. Contigo, Jaimito. Dios, hermanos, tengannos paciencia. Ahorita todavía estamos en los detalles biográficos y todo, pero vamos a aterrizar aspectos puntuales acerca de lo que queremos compartir y entendemos que es clave en la vida de este hermano. Adelante, Jaimito. Gracias, Luchito. Es importante esta conexión que hay en esta biografía con esta obra tan importante, Luchito, el Ejército de Salvación, ¿no? Mm, El Ejército de Salvación que de alguna manera ha llegado hasta nuestros días, tal vez no con la misma fuerza de antes. Cuando yo veo y empiezo a ver los datos biográficos de Wigglesworth, me doy cuenta que una persona clave en la vida de él fue Polly, la que fue su esposa, porque él la conoce predicando en el Ejército de Salvación, él de alguna manera se conecta con el Ejército de Salvación ujú. y un día la escucha predicando a ella, ¿no? A ella, y él ese rato es flechado, vamos a decir. Sí, y él dice, ella va a ser parece que ese momento, como tú dijiste, le echa el ojo en el momento que ella predica. Y obviamente cuando yo veo la biografía de este gran hombre de Dios, veo a alguien muy, muy influenciado por ella, porque al final llega a haber un romance. No sé en qué momento se casan, seguramente tú tienes algún dato adicional que ahorita no me viene a la mente. Pero una de las cosas que pasaba con el Ejército de Salvación era que los líderes del Ejército de Salvación no veían muy bien, no veían con buenos ojos la relación que Polly tenía con Smith Wigglesworth. Porque ella tenía Porque cargo y él no, no, en exacto, ella realidad. tenía un grado, tenía un grado, bueno, el Ejército de Salvación tenía grados militares, Luchito, ¿no? Mm, mm, mm. De hecho, se lo llamaban general al líder y no sé qué grado tendría ella. Pero cuando los líderes del Ejército de Salvación ven que había esta relación sentimental, no ven con buenos ojos porque ellos eran muy celosos. Ella era una oficial, no sé qué grado tenía, pero era una oficial del Ejército de Salvación y Smith era solamente un soldado. Un Entonces, adherente, ¿no? Mm. claro, y entonces los líderes del Ejército de Salvación no ven con buenos ojos esta relación que ella tenía. Ella era alguien representativa del Ejército de Salvación. Lo que yo capto de la biografía de Wigglesworth es que ella al final se distancia del Ejército de Salvación precisamente por esto, ¿no? No se pelea porque el biógrafo tiene cuidado en explicar que ella siempre tuvo muy buenas relaciones con el Ejército de Salvación, pero ella se va a otra denominación que tenía algo similar, ¿no? No me acuerdo el nombre. Las cintas azules. Exacto, la cinta azul, que era también algo así como un ejército de salvación, pero que no tenían, digamos, digamos, tantos miramientos con respecto a los cargos, ¿no? Mm. Ahora, Luchito, cuando nosotros vemos, ellos se casan en algún momento, ellos se casan y los primeros años de su matrimonio, yo la veo como protagonista, la veo a ella, a Polly, aventajándolo a su esposo, ¿no? Aventajándolo de tal manera de que ella era la que, por así decirlo, llevaba las riendas ministeriales en el matrimonio, ¿no? ¿Qué pasa con Smith? Smith necesita sostener a su familia. Tengo entendido que tienen varios hijos, ¿no? Con Polly. Una hija y Creo que 4 hijos. exacto, son cinco en total, una hija y cuatro hijos. Y obviamente Smith tiene que trabajar para sostener a su familia. Y él, como tú bien lo decías hace un instante, él era plomero, él aprende el oficio del plomero, ¿no? Y en un momento en el que él empieza a trabajar, se da una gran demanda de su trabajo. Es decir, hay no sé qué tipo de situaciones en la ciudad donde él vivía,
que hacía muy necesario el oficio de los plomeros, ¿no? Ujú, Entonces, él empieza a trabajar muy fuerte con el oficio de plomero. Yo tengo entendido que él participaba ministerialmente con lo que su esposa hacía y participaba y estaba muy encendido con el fuego de Dios porque ellos predicaban, ellos tenían, digamos, una participación activa en lo que es el ministerio, pero llega un momento en que su trabajo lo distrae, ¿no? Ahora, esto pasa con muchas personas. Hoy por hoy pasa con muchos ministros que tienen que sostener a sus familias y tienen que trabajar secularmente porque tal vez el ministerio todavía no lo sostiene y pasa eso con él. Pero una de mm, las notas biográficas que nosotros leemos acerca de este gran hombre de Dios es que su trabajo lo termina apartando de todo lo que él hacía con su esposa y termina enfriándose, Luchito, ¿no? mm, Termina enfriándose. ¿Por qué? Porque él trabajaba de una manera muy, digamos, intensa y eso lo aleja de las cosas de Dios y él termina enfriándose. De hecho, hay una anécdota muy interesante en la biografía, porque él como trabajaba mucho y su esposa estaba muy metida en las cosas ministeriales, llega un momento en que su esposa llegaba muy tarde a su casa y un día de ellos él se enoja con su esposa. Es una anécdota muy interesante que a mí me llama la atención porque él dice, yo soy el que trabajo acá y no hay yo que soy el interrumpirme. amo aquí, dice él. Yo soy el amo acá, ¿no? Exacto. Y su esposa le dice, de alguna manera lo contraría a él, porque le dice, tú eres mi esposo, pero no eres mi amo es Jesucristo. Bueno, eso lo enoja a él, ¿no? Lo enoja a él de tal manera que la bota de su casa a su esposa. La bota por la puerta trasera y cierra con llave la, la, la puerta y la deja afuera. Pero no tiene cuidado, dice el biógrafo, de cerrar la puerta delantera, así que ella se da la vuelta a la casa y se entra a la casa por la puerta delantera, pero en un ataque de risa ella empieza a reír, a reír, a reír. De tal manera ríe que lo contagia a él, ¿no? Lo contagia a él, termina riendo, pero llega este incidente a mostrarle a él que se había enfriado, se había alejado de las cosas de Dios y bueno, Luchito, se había enfriado en las cosas de Dios. Hasta entonces, su biografía no muestra que él haya tenido, digamos, ningún resultado en su ministerio de él como Smith Wigglesworth, sino estaba más asociado a lo que hacían con su esposa, ¿no? Ahora, llega un momento en que él empieza a visitar, tú tal vez tengas el dato más ahorita no se me escapa de la memoria, pero habían personas que estaban enfermas, ¿no? En su ciudad donde él vivía, y lo que él hace es llevarlas a otra ciudad donde había un ministerio de sanidad, Exacto. donde las personas se sanaban. Y aquí empezamos a ver, digamos, un dato muy importante, tú lo mencionaste, Luchito, tú lo mencionaste. Algo que está muy marcado en la biografía de Smith Wigglesworth es su compasión por las personas. ¿Qué pasaba con las personas que estaban enfermas en la ciudad donde él ministraba? Él todavía no estaba moviéndose en el Ministerio de la Sanidad. Lo único que hacía, su compasión que él tenía por estas Ciudad. personas enfermas, las lleva a esta otra ciudad para que puedan ir a las reuniones de sanidad que se realizaban en esta ciudad. Tal vez el dato del nombre de la ciudad tú lo tengas más fresco, pero al final él se convierte en una persona que predicaba, enseñaba digamos, llevaba adelante un ministerio junto con su esposa en una ciudad, pero ¿qué hacía a los enfermos? Él los llevaba a esta otra ciudad, pagándoles todos sus gastos de viaje, ¿no? La compasión lo movía a este hombre. Todavía él no estaba operando en los dones de sanidades, todavía él no tenía un ministerio espectacular sanando a enfermos, pero tenía esa misma compasión.
Entonces, ¿qué hace? Los lleva a los enfermos, les paga todos los datos y los enfermos van llegan a esa ciudad y son sanados, ¿no? Y son sanados. Pero sucede algo también anecdótico porque en esta iglesia donde él llevaba a los enfermos, se dan cuenta de que Smith Wigglesworth está haciendo algo que tal vez no era necesario. Y no sé si le hacen un comentario o le dan un mensaje de otra manera, pero llega un momento en que él llevaba personas para que sean sanadas en este lugar y los líderes de esta iglesia de alguna manera le hacen notar a él y le dicen, bueno, tú vienes aquí a traer a las personas, pero también Dios está dispuesto a sanar en tu ciudad, ¿no? Está dispuesto a sanar en tu ciudad. Como que le dan el mensaje y le dicen, no es necesario que traigas a los enfermos, porque el mismo Dios que sana acá puede sanar allá en tu ciudad. Y es a partir de estas circunstancias que Smith Wigglesworth de alguna manera empieza ya a desarrollar un ministerio propio. Luchito, ¿qué datos tienes acerca de esto que estoy relatando? ¿Qué datos tienen? ¿Cuál era la ciudad? Y cómo Smith Wigglesworth empieza a desarrollar un ministerio propio de sanidad que no es el ministerio que es llevar a los enfermos a otra ciudad, Ujú, sino ujú. un ministerio en que Dios lo usa a él. ¿Cómo se da esta transición? Tú tienes seguramente los datos, Luchito, para aclararnos esta figura. Contigo, hermano. Amén. Bueno, en realidad, a ver, solo retrotrayéndonos al episodio donde él se enfría y al final es confrontado por el Señor, prácticamente, a partir de esa experiencia de echarla fuera a su esposa, cuando ella entra por el lado frontal de la casa, se ríen al final los dos, pero eso le muestra algo a él, ¿no? Que él no Exacto. está bien. Él no está Ahora, él bien. era una persona que tomaba las cosas muy en serio, porque él entra en un ayuno de 10 días. Exacto. Él entra en un ayuno de 10 días, se arrepiente de su enfriamiento, por así decirlo, y él vuelve en ese primer amor, si quieren, si queremos decirlo Ujú. así, para servir al Señor y volver a consagrarse. Ahora, a mí me llama la atención porque si bien su esposa, como bien has dicho, ministraba más protagónicamente cuando tenían reuniones, cultos, él más hacía el ministerio de altar, ¿no? Él ayudaba, organizaba a la gente que pasaba adelante, oraba por las personas que pasaban adelante. Ella era la que predicaba. Exacto. Y él no veía, es interesante porque él no veía ninguna amenaza, ninguna competencia. Él reconocía el llamado de su esposa y buscaba activamente ayudarle a ella. Ahora, viene este Perfecto. problema, esta situación donde hay una gran demanda de gente, de plomeros en la ciudad donde vivían, en Bradford, y él, en virtud de este trabajo, de esta demanda, deja de asistir a la iglesia, deja de asistir a los cultos, eventualmente se enfría, se arrepiente, vuelve a ese primer amor, y lo que él hace, esta ciudad donde él se entera que había gente, había un ministerio que oraba con muy buenos resultados por enfermos, era la ciudad de Leeds, era Leeds la Exacto. ciudad. Leeds. Y Ujú. luego empieza, ¿qué es lo que pasa? Llevaba gente semanalmente, me parece, y los líderes de elite se dan cuenta de que él era muy, o sea, llevaba gente para enfermos, pagaba todo, pero ellos decían, pero Dios lo puede usar también a él donde está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Inclusive un día le contacta, habla con su esposa y la lleva ahí. Y Exacto. Polly recibe sanidad con los hermanos de Leeds en alguna situación que tenía en el cuerpo y qué sé yo. Exacto. Y No, luego, no ¿qué hay un dato pasa? de cuál era su Creo dolencia. que no, al menos Ujú. que en lo que hemos leído no. Pero Ujú. es interesante porque lo que pasa es que los líderes de Leeds un día propician una situación donde lo invitan a él a predicar. En Excelente. reemplazo de ellos le dicen, nosotros tenemos que viajar a otra ciudad, tú has estado cierto tiempo ya viniendo, te conocemos, hermano, predica. Y él no se hallaba muy en capacidad, pero al final como que lo empujan, ¿no? Exacto. Situacionalmente lo obligan. Y bueno, él empieza a predicar porque estando los líderes ausentes de Leeds en la reunión que había, no había nadie, dice, para hacerlo. Entonces lo ponen a él a predicar y al hacer el llamado, dice, 15 personas pasan por sanidad. El primer hombre era un hombre con muletas, ¿no? Y él ora, o sea, porque ya estaba.
él ya estaba compenetrado en cómo ministrar, porque había asistido un cierto tiempo a las reuniones, ¿no? Entonces, ora por la persona y la sorpresa para el que estaba en muletas y dice que más para él, para Smith Wigglesworth, es que el hombre recibe sanidad, bota las muletas, se pone a saltar y toda la gente continúa siendo sana, ¿no? Entonces eso le revela al hermano Smith que él puede ser usado en esta área. Y bueno, si entendemos que viendo un poquito más panorámicamente, alejándonos un poquito más para tener una visión más panorámica de la vida y el ministerio de Smith Wigglesworth, él es respetado por la revelación que tenía acerca de la fe, de confiar en Dios y su palabra. Uno de sus dichos, uno que uno usualmente escuchaba, le escuchaba decir era cree solamente o tan solamente cree o solo cree. Y eso está Exacto, basado en Marcos, ¿no? Cuando la hija de Jairo está enferma y Jairo va donde Jesús, en Marcos 5, Jesús le dice, cuando, bueno, aparece la mujer con flujo de sangre, recibe su sanidad, hasta eso, cuando llegan a la casa de Jairo, su hija ha muerto. Pero Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces, Smith Wigglesworth tenía la habilidad, desarrolló la habilidad de tomar a Dios y su palabra en serio y de ejercitar fe genuina, fe bíblica, la cual era respaldada a la hora de orar y ministrar el poder sobrenatural de Dios, ¿no? Él vuelve a Bradford y anuncia una reunión de sanidad, ya no yendo a Leeds, sino donde él vive. Él anuncia una reunión de sanidad y el día que tienen la reunión, 12 personas pasan al frente, una mujer que tenía un tumor pasa, es sanada y luego todas las personas son sanadas, ¿no? Luego tenía un amigo que tenía la esposa enferma y lo llama a él, era un amigo creyente, lo llama a él a apoyarlo, a orar por su esposa y había otro ministro también, pero él va a apoyar a orar por la esposa de su amigo, pero él encuentra a un ministro que básicamente está orando una oración de resignación, ¿no? Orando por los que iban a quedar, por el marido viudo, por los hijos que iban a quedar huérfanos. Luego lo ve a su amigo orando de la misma manera y algo en él se quiebra y dice, esto no es así, cállense, ¿no? Y él se exacto, lo pone a calla. orar, los hace callar y él se pone a orar que haya un milagro. Él Exacto, ordena un milagro, él impone manos sobre la persona y la persona es sanada, ¿no? Y es interesante porque él unge a la mujer moribunda, pero Jesús la sana. Entonces él va descubriendo lo importante que es desarrollar la fe personal para ser más efectivo. Y bueno, saltando un poquito y ya no solo queriéndonos atar, Jaimito, a los datos biográficos, hablábamos un poquito en la previa a esta y tú hiciste una gran pregunta, hermano, acerca de mm, cómo vemos, cómo pensamos que él operaba. Me gustaría que lances eso y empezar a trabajar lo que resta de la biografía del hermano Smith sobre eso que tú dijiste acerca de fe y bueno, tú lo sabes. amén. Amén. Gracias, Luchito. En primer lugar, puntualizar algo. El tema de la compasión es clave, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque el biógrafo se concentra mucho en este aspecto que él manifestaba compasión por las personas. A mí me hace recuerdo lo que pasaba con Jesús, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros Mm, vemos la multiplicación de los panes y de los peces, uno dice, ¿por qué Jesús hizo algo tan espectacular, un milagro tan espectacular? Era solamente querer manifestar, presumir de que él podía hacer milagros. Pero cuando vemos la historia en la Biblia voy a leer, digamos, lo que dice Marcos 8, dice Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, dice, ¿no? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Claro, la compasión de Jesús por personas que habían estado tan concentradas en la predicación que se habían quedado 3 días sin comer y eso es lo que origina que Jesús haga uno de los milagros más espectaculares, ¿no? Que se producen 2 veces en los evangelios, ¿no? Alimentar a multitudes, multiplicar los alimentos, ¿no?
Ahora, esa compasión la veo presente en todo el momento de su vida y veo que de alguna manera las circunstancias lo empujan a Smith Wigglesworth a Mm, predicar, ¿no? Lo empujan a predicar y él se da cuenta que él puede ser usado por Dios. Ahora, lo que tú mencionas que hablábamos en la previa es lo que la inquietud que yo lanzaba. Se lo ha denominado a Smith Wigglesworth el apóstol de fe. Has hecho una aclaración muy precisa. No tenía un llamado apostólico, tal vez se lo ha denominado así por darle algún título. Muchas veces se piensa que la palabra apóstol es un título y tal vez le han querido honrar diciéndole es un apóstol de fe. Pero él era un evangelista, más que nada, yo estoy mm, muy de acuerdo contigo. Él no tenía un llamado apostólico, pero lo han denominado el apóstol de fe por lo espectaculares que eran los milagros que se producían en la vida de él. Ahora, ese hecho de que haya sido un ministerio tan espectacular a mí me lleva a pensar y a hacer una pregunta. Cuando nosotros estudiamos el tema de la fe, ¿no? Cuando siempre nosotros vemos en la Biblia el tema de la fe, muchas veces a mí me ha tocado explicar que hay distintos tipos de fe, ¿no? Cuando enseñamos fe. Incluso muchas veces he hablado de la fe natural, ¿no? La fe que tiene cualquier persona. Por ejemplo, cualquier persona que se sube a un avión tiene fe de que hay un piloto que va a llevar el avión. Tal vez las personas que están en el avión nunca lo ven al piloto, no lo ven, pero saben que hay un piloto y que ese piloto está a cargo de la nave y que la nave no está yendo solita a estrellarse a ningún lado. Entonces, esa fe los hace montarse en el avión porque aunque no vean al piloto, hay un piloto, ellos saben que hay un piloto, pero esa es una fe natural que todos tenemos, ¿no? Pero también cuando empezamos a hablar sobre la fe, hablamos de la fe general, que es la fe que enseña la Biblia, que todos los creyentes tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando nacemos de nuevo, la palabra de Dios habla de la medida de fe, ¿no? Que es la fe que, digamos, que la fe de Dios que cuando nacemos de nuevo es puesta en nosotros y todos los creyentes, todos los hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo tienen esa fe general que es la fe que nos ayuda a vivir en esta vida creyendo en Dios y creyendo en la provisión de Dios, en la sanidad, la fe que cada uno de nosotros tiene. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, veo los temas de mi salud, yo apelo a esa fe, es la fe que yo tengo en que Dios me va a sanar, ¿no? Es la fe de que Dios es un Dios que cuida de mí, que va a cuidar que yo cumpla mi propósito en esta tierra, y por esa fe yo vivo la vida por fe, pero también muchas veces esa fe me ha ayudado a tener verdaderas sanidades, ¿no? Incluyendo lo que para mí es una fe certera de que mientras yo no cumpla mi propósito en esta tierra, la enfermedad no puede acortar mis días en esta tierra, ¿no? amén, amén. Pero cuando estudiamos la fe, Luchito, llegamos a estudiar también aquello que se denomina la fe especial o el don de fe, ¿no? Que tiene que ver con lo que está en Primera Corintios 12. Yo me voy a permitir leer esta parte de la escritura. Primera Dale, dale. Corintios 12, Primera Corintios 12 es el capítulo donde Pablo habla acerca de los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo, que también así se los conoce, ¿no? Y voy a leer estos dos versos que son el 8 y el 9. Voy a leer desde el 7. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y Pablo va a hablar de las manifestaciones sobrenaturales, de los dones sobrenaturales. Y va a hablar de esta manera. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Algún día podemos profundizar sobre estos dones, Luchito, ¿no? A Ujú, otro fe. Aquí está el tema del que yo quiero poner sobre la mesa. A otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Cuando nosotros vemos esto,
nosotros vemos que Pablo está hablando de 9 manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Amén. 9, ¿no? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, que normalmente cuando nosotros estudiamos los dividimos en grupos de 3, ¿no? Que están los dones de revelación, dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Después hay dones vocales, ¿no? Los dones vocales que se llaman, o los dones de expresión, que son profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Así estamos dividiendo en grupos de 3. Pero Ujú, hay otros que los llamamos los dones de poder. ¿Y cuáles son estos dones? Uno de ellos es el don de fe, que no es la fe general que cualquier persona tiene, sino que es una fe especial. Una fe especial en que es el Espíritu Santo dando este don de fe a alguien para hacer cosas verdaderamente espectaculares, ¿no? Me imagino, por ejemplo, que dentro de esa categoría puede caber muchos de los milagros que vemos en la Biblia, ¿no? Partir el mar en dos, partir el río Jordán en dos, qué sé yo. Son manifestaciones o dones de poder que incluyen la fe especial, el don de fe, los dones de sanidades y el hacer milagros, ¿no? Pero que no tienen que ver con la fe general que todos los creyentes tenemos, sino tienen que ver con una manifestación sobrenatural para hacer algo realmente espectacular. Y de eso hablábamos en la previa, Luchito. Y yo ujú. ponía sobre la mesa y decía, el ministerio de Smith Wigglesworth creo que tiene que ver con la fe. Es el apóstol de fe. Él predicaba a la gente, despertaba la fe en las personas. La predicación de él producía fe en las personas. Pero cuando vemos dones milagros más bien, tan espectaculares, Luchito, tal vez en la biografía de este libro no tenemos estas estadísticas, lo hablábamos en la previa, pero hay otras fuentes que nos dicen que él resucitó no a una persona, resucitó a varias personas. No sé cuántas son las personas que han sido resucitadas por él. Alguna vez escuché el dato de 16, de 20, tal vez Hay podamos un quienes dicen que poquito. él resucitó a 34. Podemos afirmar que resucitó a más de 20. Claro, o Ahora, sea, estamos hablando de muertos, personas ¿no? resucitadas, personas Muertos, muertos. que murieron y que después por la compasión, siempre era la compasión, ¿no? Va donde estas personas y las resucita. Entre las personas que resucitó, las resucitó a su propia esposa. Eso es lo que relata la biografía de él en este libro. Pero hay Mm, muchas otras resurrecciones que se producen. Y claro, cuando nosotros vemos milagros tan espectaculares, Luchito, y eso es lo que yo ponía sobre la mesa, ¿no? Yo creo que este gran hombre de Dios enseñó fe. Me parece que es lindo haberlo catalogado o haberle dado ese título, el apóstol de la fe. Pero, Luchito, ¿no será, y esa es la pregunta, ¿no será que también junto con la fe que él desarrolló, no se movía este don de fe? La resurrección de muertos no es algo que uno pueda pasar desapercibido, ¿no? Alguien que esté muerto y que de repente venga un ministro y lo levante de los muertos. Ahora, vemos en la Biblia, Luchito, que ese milagro se produce. Jesús resucita muertos, Pablo resucita muertos, pero en el Antiguo Testamento también Elías resucita muertos, Eliseo resucita muertos, ¿no? Es decir, vuelve a la vida estas personas, ¿no? Vuelven a la vida, personas que habían dejado de respirar y habían muerto, vuelven a la vida. La pregunta es, ¿no estaba en operación este don especial, el don de fe? Es que es una fe especial dada por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, como una manifestación sobrenatural, digamos, produce milagros tan espectaculares. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, Luchito? Te paso la palabra. amén. Definitivamente no podríamos, creo yo, explicar todo el bagaje de la sobrenaturalidad, de milagros y señales en el ministerio del hermano Smith Wigglesworth, si no fuera a través de entender que muy probablemente, y yo me inclino a creer que sí, él operaba en fe sobrenatural, en fe especial.
Exacto. Pero aclarando algo y haciendo una salvedad, que también te la exterioricé algún momento brevemente en la previa, Ujú. y es que en círculos pentecostales, hermanos, a veces, más que nada carismáticos, en grupos donde creemos en la plena operación de los dones del Espíritu. O sea, es de entender que uno no opera en dones del Espíritu necesariamente todo el tiempo. Exacto, exacto, Entendemos que son imparticiones, son dones, es el Espíritu Santo en manifestación. Ahora, la pregunta es, ¿qué se requiere para tener al Espíritu Santo en manifestación operando dones a través de los creyentes? Que son estos empoderamientos? Tú los has citado, son 9, están en 1 Corintios capítulo 12 enlistados. Hay un verso que dice que el Espíritu Santo reparte a cada quien como él quiere, pero esa es la versión que tenemos en la Reina Valera, que es una traducción y es buena. Sin embargo, el sentido en el original griego es que el Espíritu Santo hace conforme sea la necesidad pertinente que se requiere, dando a entender que no necesariamente es Él el que inicia, el que toma la iniciativa para empezar a operar a través del creyente. Y esto está validado en la vida y la experiencia de Smith Wigglesworth, porque él era un estudiante de fe, o sea, él estudiaba acerca de la fe y ya él aprendió ciertos principios que los pudo incorporar a su propia vida devocional, a su vida ministerial y le fue muy bien. Él tiene ciertos dichos que han sido muy famosos, me voy a permitir leer algunos, ujú, donde él, por ejemplo, él decía, hay algo en el hecho de creer en Dios que hace que Él esté dispuesto a pasar por alto a 1 millón de personas solamente para ungirte a ti. exacto, Y eso, ese algo de creer en Dios no es otra cosa que fe, ujú, es creerle a Dios sin reservas. ¿No? Y algún momento se sabe que si bien él no era un catedrático en universidad, en algún momento en su ministerio llegó a ministrar en institutos bíblicos. Y un día él estaba hablando de cómo la unción y el Espíritu Santo lo guiaban a ministrar de manera específica sobre ciertas personas. Porque, bueno, y a estas alturas estamos 45 minutos casi, Jaimito. Y esto es obvio que vamos a tener una segunda parte de Smith Wigglesworth y podemos ir un poquito más a las características de cómo él ministraba, porque tenía una manera muy particular. Pero el punto es que él estaba ministrando la palabra, en estudiantes la palabra en un instituto, sí, en un instituto bíblico, qué sé yo. Y él estaba dando testimonio de cómo muchas veces Dios le mostraba de manera específica, lo guiaba a orar de manera específica a los enfermos, porque él tenía resultados. claro, Y ahí la pregunta fue, ¿y qué pasa cuando el Espíritu Santo no lo mueve a ministrar de una u otra manera? Pregunta muy genuina, ¿no? Ahora yo me pongo en la balanza, yo no hubiera sabido qué responder, pero muy probablemente lo que no hubiera respondido es lo que él respondió. Y él respondió, cuando el Espíritu no exacto. me mueve, yo lo muevo. Yo muevo al espíritu, exacto. Y claro, y para alguien que no entiende, no tiene el bagaje ni el trasfondo, podría sonar muy arrogante, ¿no? ¿Quién se cree este, no? ¿Quién se cree este para mover al espíritu, mover la unción en manifestación? Pero él tenía una relación personal, él entendía que tenía un ministerio y él tenía una vida de comunión muy grande y él descubrió eso, que él podía mover al Espíritu Santo en manifestación para tener los resultados. Y creo que los resultados milagrosos que vemos como fruto del ministerio de Smith Wigglesworth, inclusive estos más de 20 personas muertas, resucitadas a través de su ministerio, son la prueba fehaciente de que él tenía un entendimiento que de alguna manera muchos no lo tienen o que de alguna manera se ha perdido en las cortinas de la religiosidad, de la iglesia institucional, de hermanos que reducen la experiencia de salvación solo, o la experiencia del cristianismo solo a un ejercicio intelectual o solo a una experiencia de ser salvo y más nada. Él creía en milagros porque vio que era la manera también de ministrar efectivamente el evangelismo y demostrar la compasión que Dios tenía por las personas enfermas.
Ahora, respondiendo a tu pregunta, creo que coincidimos en esto, tanto tú como yo, que él operaba principalmente en el don de fe especial o fe sobrenatural. Ahora, para que entiendan, hermanos, o sea, fe se traduce, se entiende como una confianza en Dios, ¿no? Alguien dice fe is not only believing, but knowing. Fe no es solamente creer, sino saber dentro de uno, o sea, la bondad de Dios, que Dios responde a la fe y todo. Sin embargo, hay una impartición del Espíritu de fe, del Espíritu Santo, cuando Él imparte fe sobrenatural, donde es imposible no creer. No hay un ápice, no hay un lugar de duda, de incredulidad. Hay una total certeza, una total revelación de que Dios lo va a hacer. Y creemos, creo que tú y yo coincidimos también en eso, que esa fe sobrenatural es especial para lograr cierto tipo de resultados. Por ejemplo, resucitar muertos. ¿Por qué no vemos más muertos resucitados? Porque no es algo tan común, hermanos. Yo he orado por personas enfermas, yo he orado por muertos y no se han levantado todavía, tengo que decirlo así. ¿Considero que estoy fracasado? Creo que no, ¿no? pero creo que tengo que desarrollar eso más en mi vida. Y precisamente porque es una impartición basada en una operación específica del Espíritu Santo para un fin concreto, no es algo que vemos todo el tiempo, o sea, estar muertos no se hace normal. Sería lindo que sea más cotidiano, pero ¿por qué le llamamos milagro? Porque no es muy común, básicamente. Es una interrupción de leyes físicas, ¿no? Una interrupción temporal de leyes físicas y naturales, donde la sobrenaturalidad de Dios provoca que algo milagroso suceda. Y eso es lo que tenía Smith Wigglesworth de su parte. Yendo a esta parte, Mm, él inicia ya su propio ministerio de sanidad con grandes resultados y él buscaba, estoy en la página equivocada, perdón, llega un momento en que él piensa que él ya había sido bautizado por el Espíritu Santo porque experimentó un cambio de carácter. Entonces él decía, el Señor, he sido lleno del Espíritu Santo, él ha cambiado mi carácter, aunque no tenía la experiencia de haber hablado antes en lenguas. Él relata en alguno de sus libros, tengo uno, estábamos comparando nuestros libros, tengo este, Smith Wigglesworth habla acerca de la sanidad, tú tienes otro por ahí también donde él habla también acerca de una experiencia que tuvo, que él fue sanado de apendicitis después de 6 meses. Desde el inicio de su vida cristiana, él hizo una promesa al Señor y era que un bisturí, un cuchillo no iba a abrir su cuerpo jamás. Y él era de mucha convicción, así que él se aguantó 6 meses hasta que al final una hermana que era intercesora fue a visitarlo. Ahora, hay un dato que no está en Generales de Dios, pero lo escuché también de otro de los biógrafos, creo que es un hermano que apellida Frosham, creo que era el que cuenta esto. Cuando Smith Wigglesworth está en el Ministerio de Sanidad es caracterizado porque a veces él golpeaba a las personas, golpeaba donde les dolía y la gente se sanaba. Ahora no digo que hay que golpear. A ti te han golpeado, hermano, A mí una y vez no me te han han golpeado. sanado, ¿no? No te han sanado, pero la intención era buena, o sea, la intención estaba ahí. Ahora, el punto es que él golpeaba a veces a las personas. La gente a veces se ponía un poco resistente a este método y lo podemos hablar la siguiente sesión. Pero el punto es, ¿de dónde es que él aprendió esto? Porque él decía, yo no golpeo a la persona, yo golpeo al espíritu de enfermedad, golpeo a la enfermedad, Claro, decía sí. él. Ahora, hay un relato que dice que cuando él estaba casi al borde de la muerte, se entiende, por este problema de apendicitis, hacia el final de estos 6 meses de padecimiento, fue una hermana que intercedía y en el libro dice que tenía un niño y el niño le impuso manos y oró y ambos oraron por él y él se sanó. Y luego, inclusive estaba ahí y luego baja y le dice a Poli que dónde hay que ir a predicar y se va a predicar totalmente sano, ¿no? Pero
yo escuché el relato de que este niño, cuando esta mujer intercesora va a orar por el hermano Smith y él pide oración porque al final él está aquejado de esta apendicitis. Mientras ella estaba orando con los ojos cerrados, clamando al Señor por la sanidad, él dice que este hijito, este niño que tenía ella, era muy inquieto. Entonces llega un momento donde el chiquito salta y le da un codazo a Smith Wigglesworth, que estaba echado, recostado, recibiendo la oración con los ojos cerrados, y ese momento él recibe la sanidad. Ahora, no vamos a hablar del golpe ungido, del codazo ungido y hacer una cosa aquí que Una que esa es la doctrina. clave, ¿no? Quieres sanar a la gente, anda golpeándola en la calle. No, hermano. Más vale que sea Dios, porque si no, no van a sanar. Y vas a Más ser un sabe, tropiezo más para vale que muchos. uno sea dirigido a hacer esas cosas. Exacto. Ahora, eso le pasa en la experiencia a él. Y muy posiblemente él, él de alguna manera recibe esto como un método válido, pero bueno, más allá de eso, por su fe, él se apropia de esto y es efectivo en él. Ahora, es en él. El punto es, antes de andar golpeando gente, veremos si tenemos la fe que tenía él, ¿no? O sea, porque Amén. si golpeas a la gente sin la fe que tenía él, sin esa dirección, sin eso que el Espíritu Santo lo movía a él, no vamos a tener resultados, pienso yo, los mismos resultados que él tenía. Ahora, solo para ir avanzando un poco más. Él empieza a buscar un grupo que oraba en otras lenguas, porque él escucha esta enseñanza, le llama mucho la atención y él dice, pero caramba, yo soy lleno, el Señor ha cambiado mi vida, yo soy lleno por el Espíritu Santo. Pero él pensaba que había sido llenado, pero no había sido llenado. Él había buscado Él santificar pensaba su que había vida. sido bautizado, sí. Y Exacto, pensaban que bautizado por el Espíritu Santo. la santificación era el bautismo en el Espíritu Santo, algo así, ¿no? Claro, sí, Sí. en esos tiempos había esa cuestión, ¿no? Que la santificación se hablaba como una segunda experiencia que luego vino a ser el bautismo del Espíritu. Y de hecho, el contexto de la gente que recibió esta restauración eran del trasfondo de la santificación. Por eso es Ujú, que entre iglesias pentecostales hay menos laxitud a la hora de juzgar ciertos comportamientos y cosas asociadas a ciertos paradigmas asociados a ideología como woke y todo eso. No se ve mucho en iglesias pentecostales ahora, ujú, es más en iglesias tradicionales, es por eso. Bueno, el ujú, que entendió, entendió y el que no entendió, ni modo. Otro día hablaremos de eso. Ahora, ujú. eh, finalmente él va a un lugar donde están ministrando y después de estar un tiempo ahí, algunas horas, no recibe nada, busca otro lugar del Ejército de Salvación solo para meditar. Él estaba un poco frustrado respecto de su falta de experiencia en cuanto al bautismo del Espíritu. Hay que entender que Ejército de Salvación, ellos no creían en hablar en otras lenguas. Ujú. Y al final, cuando le toca volver a su ciudad, va a despedirse de un pastor amigo mío que ministraba y predicaba el bautismo del Espíritu Santo y habla con su esposa, la señora Brady. Y él le habla un poquito de la frustración que no había recibido las lenguas, ¿no? Y ella muy Exacto. sabiamente le dice, usted no necesita Hablar en lengua. hablar en lenguas, lo que usted Necesita. necesita es el bautismo del Espíritu. Exacto. Ahí ya la doctrina se alinea, ¿no? A cómo es, ¿no? Él pensó que había recibido por el cambio de carácter, pero no lo había recibido en realidad. Entonces ella ora por él y él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y habla ¿Mm? en otras lenguas. Y habla en otras lenguas. Vuelve a la casa con su esposa y le cuenta. Y ella era muy resistente a eso. Y le dice, ah, sí, con que yo también he sido bautizada por el Espíritu. Le dice, no eres el único. O sea, había una falta de entendimiento, pero es normal. O sea, Dios estaba restaurando esa verdad bíblica. No todos conocían, no todos tenían el update, el upgrade de esto. Y le dice, yo también he sido bautizada, pero a ver cómo te va. Vas a predicar tú el domingo. Y le dice a Smith Wigglesworth, tú vas a predicar el domingo, su esposa. Entonces Smith Wigglesworth ese domingo, en su iglesia donde ellos ministraban, él da testimonio de su experiencia y luego 50 personas
pasan adelante y las 50 personas son llenas con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora, durante el mensaje, él tenía tanto brío, tenía tanto denuedo al predicar que su esposa decía, no es mi Smith, no es mi Smith, Sí, lo sí. desconoció, porque ahí está Smith Wigglesworth lleno por el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, dando testimonio de lo que el Señor había cambiado su vida. Ya casi tenemos que cerrar, Jaimito, creo que es un buen punto para cerrar, pero quiero que puedas compartir qué opinas sobre esto, lo que tengas en tu corazón y luego vemos quién ora para cerrar esta charla. Adelante. Gracias, Luchito. Es bien importante esto que tú estás relatando ahora, porque tiene que ver con lo que ahora la iglesia del Señor necesita, ¿no? Eh, cuando Él está viendo este tema de las lenguas, Él quiere las lenguas. Y realmente él se frustra porque él no podía hablar en lenguas, pero lo que él estaba buscando eran las lenguas, ¿no? Cuando va donde este ministro y le toca charlar con la esposa del ministro, ella le aclara las cosas. Y le dice, Ujú. tú no necesitas las lenguas, lo que tú necesitas es el bautismo. Y esto es importante, Luchito, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una verdad tan importante para la iglesia que se la ha descuidado, ¿no? En Juan capítulo 7 el Señor Jesús habla de los ríos de agua viva, correrán en tu interior ríos de agua viva, hablando del Espíritu que habían de recibir y entender, Luchito, que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que en ese tiempo o todavía no estaba restaurada la verdad bíblica, ¿no? Entonces, muchas personas hoy por hoy, Luchito, están queriendo hablar en lenguas, pero no necesitan las lenguas, no necesitan apuntar solamente a las lenguas, necesitan ser bautizados en el Creo Espíritu que esa es Santo. la clave, hermano. Muchos no reciben porque se enfocan solo en hablar en lengua, sino en entender que esa es una señal de haber recibido la plenitud. Hay que buscar la plenitud, el bautismo, el ser revestido de la investidura de poder. Exacto, exacto. Entonces, Luchito, hay algo doctrinal que es muy crítico para la iglesia de todos los tiempos y para la iglesia de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos las iglesias, digamos, tan acomodadas al mundo, cuando vemos que en la iglesia no hay un mover sobrenatural, los enfermos no se sanan, no hay milagros. ¿Qué es lo que necesita el creyente? El creyente necesita entender que hay una segunda experiencia, que es para todos, es el recibir el Espíritu Santo en el sentido de ser bautizados, de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y solamente cuando uno recibe la plenitud del Espíritu Santo, como una evidencia de eso, uno empieza a orar en otras lenguas, ¿no? Amén. Muchas veces Amén. estamos buscando la manifestación más que al Espíritu, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? El Señor Jesús en Lucas, al final de Lucas y al principio de Hechos, que son dos libros escritos por Lucas, habla sobre esto, ¿no? En el capítulo 24 de Lucas les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, ¿no? Y Amén. estaba hablando de que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Lo mismo pasa en el capítulo 1 de Hechos. Le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y el Señor les promete que iban a ser bautizados, iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y eso se produce en Pentecostés, ¿no? La Biblia dice, la Biblia no empieza diciendo empezaron a hablar en otras lenguas. La Biblia dice fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que primero dice. Y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, nosotros lo que necesitamos no es perseguir la manifestación, sino perseverar en fe para tener esta experiencia. Siempre la hemos descrito, Luchito, como una segunda experiencia después de la salvación, ¿no? Amén. Siempre lo hemos descrito así, uno cuando es salvo recibe el Espíritu Santo, en alguna medida recibe porque el Espíritu Santo viene a vivir en uno, y obviamente uno recibe el Espíritu Santo en alguna medida, pero hay una segunda experiencia que consiste en ser revestidos de poder cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo.
¿no? Es lindo entender que el propio Señor Jesús, la Biblia habla de que el Señor Jesús cuando fue al desierto fue guiado por el Espíritu Santo, pero también la Biblia habla de que el Señor Jesús era lleno del Espíritu. O sea, habla de una unción que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros necesitamos hablar sobre esto, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas veces se piensa que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, es Mm. un oráculo indeterminado, una cosa así, pero nosotros perdemos de vista muchas veces que el Espíritu Santo es una persona divina, ¿no? Y al ser Amén. una persona divina debemos buscar esa experiencia con una persona divina, y entre ellas está esta experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Luchito, tenemos muchas cosas en el tintero Amén. que todavía no las hemos hablado, pero creo que es prudente que ahora cerremos nuestro programa para no extendernos más, ¿ya? No sé si tienes algo más. A mí me gustaría hacer una oración para cerrar esto. No sé si tienes algún comentario adicional que quieras hacer antes de ello. Amén. Ya cerrando, hermano, y antes de que tú ores, agradecer a todos los amigos que nos siguen pacientemente y perseverantemente, paciente y perseverantemente, pero animarlos también a que nos sigan en nuestros canales en Facebook, en el canal en YouTube que se llama Palabra Oportuna. Ahí pueden ver todos los programas que tenemos y que nos ayuden a divulgar esto. De tiempo en tiempo llegan testimonios de gente que está siendo bendecida, está creciendo, está aprendiendo. Pero ¿por qué retener esta posibilidad de recibir información en este formato de charla bien informal, pero que no por eso deja de ser importante a la hora de poder hablar de las verdades de Dios? Entonces quiero animarlos a que nos ayuden a crecer orgánicamente en redes. Ni Jaime ni yo estamos tras vivir de tener audiencia y colgar videos. El Señor nos provee para nuestras necesidades, pero más Amén. allá de eso, nuestro deseo y nuestro corazón es ser de bendición con estas charlas de café con Biblia. Amén. Así que a tiempo, yo de despedirme antes de pasar contigo, Jaimito, estaremos la próxima semana hablando y continuando acerca del ministerio del hermano Smith Wigglesworth, hablando sobre las manifestaciones sobrenaturales, sobre la manera que él tenía de ministrar, opinando también un poco sobre esto porque hemos visto también, a mí me ha tocado ver algunos otros ministros que tratando de imitar algunas cosas han caído en excesos y no es lo mejor. Pero vamos viendo cómo Dios utilizó a este hombre de Dios y analizando algunas cosas que son dichos que él tenía en su vida, que dichos que en algún momento él dijo, anécdotas y cómo Dios utilizó a este hombre para impactar a su generación. Jaimito, contigo, hermano, tu tiempo de oración y adelante. Bendiciones. Amén. Todavía nos faltan muchas cosas tocar de este ministerio y de este gran hombre y general de Dios. Simplemente hablar a nuestra audiencia que todo lo que estamos hablando de lo sobrenatural que fue el ministerio de este hombre, ojalá a nosotros nos haga anhelar lo sobrenatural. ¿Sí? Amén. Si empezamos a anhelar, si la iglesia empieza a anhelar lo sobrenatural, es muy probable que la iglesia pueda tener en el corto tiempo lo sobrenatural, ¿no? Oremos al Señor. Yo veo un ejemplo, un tipo en el Antiguo Testamento, siempre contigo también alguna vez lo he mencionado así. Yo veo a Eliseo como un tipo de la iglesia de hoy. Pero Eliseo, ¿qué tenía? Eliseo anhelaba lo sobrenatural. Eliseo anhelaba la unción de Elías. Y nosotros, cuando estamos hablando de estos hombres y mujeres de Dios, los generales de Dios, queremos contagiar ese anhelo a todos nuestros hermanos, porque cuando estemos anhelando lo sobrenatural, es cuando lo sobrenatural va a estar en medio de nosotros. Démosle Amén. gracias a Dios y pidámosle a Dios esto. Padre en el cielo, estamos Gracias. agradecidos con Luis de estar terminando un nuevo programa, de este emprendimiento, Señor, en el que estamos involucrados hace tiempo ya. Padre, yo te pido que todo lo que hayamos hablado hoy día pueda llegar a las personas que tú quieres tocar. Estamos hablando de algo que hiciste hace años atrás. Estamos hablando de hombres y mujeres que tú has levantado en un tiempo de la historia de la iglesia donde era importante para ti, Padre, restaurar las manifestaciones sobrenaturales en tu iglesia. Padre, estamos hablando de este gran hombre de Dios, Smith Wigglesworth.
Tal vez uno de los ministerios más espectaculares que se levantó con respecto a los milagros, a las sanidades sobrenaturales, la encontramos en este hombre. Padre, yo te pido en primer lugar que todo lo que estamos hablando pueda ayudarnos a anhelar nosotros los que estamos viviendo en el siglo, en la iglesia del siglo XXI. Necesitamos anhelar lo sobrenatural, necesitamos anhelar el Espíritu y sus obras, necesitamos anhelar que todos los dones, los mejores dones, los podemos tener ahora, Señor, que estos dones que tú has dado, ya sea los dones de hacer milagros, los dones de sanidades, el don de fe como una fe especial, no es algo que solamente lo diste para la iglesia del libro de los Hechos, es algo que le entregaste a la iglesia, son dones que le diste a la iglesia y que le Amén. pertenecen a la iglesia en todas las edades de su historia. Dios Todopoderoso, que lo que estamos hablando de un hombre de Dios que siguió tu llamado y que hizo grandes milagros, que tú a través de él operaste tantas manifestaciones sobrenaturales de una forma tan espectacular, que no solamente nosotros lo veamos como una historia y que en medio de un romanticismo veamos lo que hiciste alguna vez, sino que eso nos contagie de ese anhelo. Tu palabra dice que anhelemos los dones mejores al final del capítulo 12 de Primera Corintios. En la versión en inglés, tu palabra dice que codiciemos los mejores dones, que codiciemos ardientemente, que anhelemos lo sobrenatural. Padre, que seamos como Eliseo, que la iglesia del siglo XXI, que los hermanos y hermanas que escuchan este programa puedan empezar a anhelar algo que le pertenece a la iglesia. Dios Todopoderoso, que no solamente sea un recuento biográfico, que no solamente sea hablar sobre lo que tú hiciste en un tiempo, sino que esto nos ayuda a entender que tú eres el mismo Dios, que tú no cambias y eres el mismo de ayer, eres el mismo de ahora y serás el mismo en el futuro y que lo que tú hiciste en algún tiempo también quieres hacerlo ahora. Solo necesitas hombres y mujeres que crean en ti, hombres y mujeres que imiten a estos hombres y mujeres que estamos estudiando y que puedan recibir de primera mano de ti esas manifestaciones, ese llamado acompañado de esas manifestaciones, de esa unción que tuvieron estos grandes hombres y mujeres de Dios. Te damos gracias, Padre, te pedimos gracia y sabiduría para continuar con la biografía y los comentarios de este gran general de Dios en nuestro próximo programa. Padre, Amén. gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, Amén, Jaimito. Luchi. Será hasta la próxima semana, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Seguimos adelante y que tengan un buen resto de semana y vamos adelante en lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga. Chao, Jaimito. Un saludo a toda nuestra audiencia. No se pierdan nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Amén. Luchito. Bendiciones.